Buenas tardes, ¿se escucha? Sí se Buenas escucha, tardes, ¿me doctor. escucha? Ya, estamos empezando en unos minutitos, por favor. Dame unos 5 minutos y empezamos, ¿sí? Ven, señorito.
Muy buenas tardes, alumnos. ¿Se escucha y se ve mi pantalla? Sí, doctor. Muy bien, vamos a empezar la clase. El día de hoy vamos a tocar la clase de lesiones por presión. Hoy el doctor Burgos pues, ha tenido un percance, voy a hacer yo la clase y él hará en su momento la que le corresponde el día 19, ¿ya? Entonces, empiezo. Lo que ustedes tienen que saber de las lesiones por presión es que son de naturaleza isquémica. ¿De acuerdo? Toda úlcera por presión, estas lesiones aparecen porque en un momento dado va a haber una interrupción del riego sanguíneo de un sector de la piel. Y eso ocurre cuando, digamos, la presión a la que es sometida el tejido excede la presión de perfusión capilar, ¿ya? Entonces, esto que es por encima de los 30 milímetros de mercurio, 32, 33 milímetros de mercurio. A veces las camas rígidas pueden llegar incluso a tener hasta 50, 100 milímetros de mercurio. Entonces, eso de ahí lo que va a hacer es presionar los capilares y va a impedir de que la sangre circule adecuadamente y de esa manera va, va, va a dejar de irrigar un sector y es por eso que eso entra en isquemia y finalmente el tejido muere, ¿no? Entonces, muy similar a la evolución fisiopatológica de lo que vendría a ser un infarto de miocardio. En un infarto de miocardio o un infarto de cualquier tejido del organismo, hay una obstrucción arterial de riego sanguíneo y ese sector se muere, ¿no es cierto? Y si no se reperfunde en las 6 horas siguientes, entonces simplemente ese tejido ya se vuelve de manera irreversiblemente ya necrótico. Entonces las lesiones por presión, si bien es cierto el origen es isquémico, la forma en cómo se origina esta isquemia es la que las va a caracterizar. En este caso el origen isquémico va por naturaleza mecánica, ¿de acuerdo? Como hay presión, hay fuerzas que intervienen en el stop, en evitar de que se siga circulando, entonces ese tejido se necrosa, ¿no? Por una fuerza mecánica, ¿no? Esto pertenece al grupo de lesiones por dependencia. Las lesiones por dependencia son lesiones en las cuales el paciente es dependiente de un cuidador. A eso se refiere cuando hablamos de lesiones por dependencia. 3 a 11% de pacientes que ingresan en los hospitales van a desarrollar una lesión por presión y hay que destacar de que estas lesiones son una medida de la atención en salud. Estas lesiones son las lesiones que van a indicarnos, es un indicador de la atención en salud. Si tenemos en un servicio mucha lesión por presión, quiere decir que nuestro personal
nuestra organización para poder manejar pacientes no da buenos resultados, ¿no? O sea, habla de nosotros como profesionales de la salud, de atención en salud. Entonces, el 70% de las lesiones por presión se van a producir en las primeras 2 semanas de hospitalización. Hay que recordar que estas lesiones se van a instaurar en las primeras horas. Basta una inmovilidad prolongada de horas, menos de 6 horas, para que pueda producirse estas lesiones por presión. Entonces, es un sector de necrosis o compromiso de tejido secundario a isquemia, como les mencioné. Isquemia, falta de riego sanguíneo. ¿Y la isquemia es secundaria a qué? A la presión, un efecto mecánico de un área de un área generalmente de prominencia ósea. Generalmente, no siempre, pero generalmente sobre una prominencia ósea es lo más frecuente porque la prominencia ósea le brinda a su vez una rigidez adicional a la zona del tejido y es más fácil que ese tejido se muera, se presione, ¿no? Y produzca pues una lesión necrótica. Bien, la fisiopatología. Bien, como sabemos, ya sabemos que esta lesión es de origen isquémico, pero para que ocurra esa isquemia va a haber un elemento mecánico. El elemento mecánico va a ser la presión, la fricción y el cizallamiento. Las lesiones por presión se van a producir como consecuencia de esa compresión tisular entre una prominencia ósea y la superficie externa durante un periodo prolongado, pero no tan prolongado, o sea, no vayan a pensar que es días, semanas, no. El periodo prolongado se habla de más de 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, hasta las 6 horas. Periodo prolongado. Estamos hablando de cuestión de horas, o sea, acá no es días ni semanas. Entonces, la presión se define como fuerza sobre área, ¿no es cierto? La presión es una fuerza perpendicular al plano de la cama. Aquí tenemos un esquema en donde se ve el hueso, se ve el tejido adyacente a la prominencia del hueso y la superficie de apoyo. La presión vendría a ser la fuerza que ejerce sobre la prominencia, sobre la superficie. Fuerza perpendicular. La fricción es una fuerza que va a ayudar en el conjunto de fuerzas que intervienen en la génesis de las lesiones por presión. La fricción va a condicionar, pues, un elemento adicional para la producción de la herida. La fricción es una fuerza que no es perpendicular, sino es tangencial al plano de superficie. Entonces, si la cama está inclinada, el paciente está sobre la cama, por gravedad el paciente va a deslizarse sobre una superficie rugosa, que es la cama. La fuerza que se opone al movimiento es la fricción o rugosidad. Esa fricción va a generar una energía, ¿no?, contraria al movimiento, que puede generar que se haya esfacelamiento de las lesiones. Y el cizallamiento. El cizallamiento, pues, también es una fuerza que va ya a un nivel más profundo, que vendría a ser el movimiento en forma de tangencial en cizalla sobre un punto fijo que vendría a ser los ligamentos de la articulación. Con todo esto se va a ocurrir el pinzamiento vascular, pero microvascular, cuando la presión capilar es de 32 milímetros de mercurio. Superando esta valla, ya no hay irrigación sanguínea. Tenemos presión, fricción. La fuerza de presión, acá tenemos un esquema de un paciente en los decúbito dorsal, decúbito lateral y decúbito ventral o prono, decúbito supino. En el decúbito dorsal o supino, vamos a ver qué fuerzas interactúan.
en la cabeza, a nivel occipital, a nivel de la escápula, en el miembro superior, ya escápula, codo, en región sacra, talones y la cama. En un paciente superpostrado tenemos que la fuerza que ejerce la sábana sobre el pie, ¿no? Al revés, en la posición de decúbito prono, tenemos en la cara el pómulo, la región malar, tórax, rodilla, pie. Acá tenemos que ver que estas fuerzas, ¿no?, que se oponen que son perpendiculares, ¿no?, al plano de reposo, no, superando las 32 milímetros de mercurio y ese dato, acuérdense, es que van a producir un sector de necrosis por isquemia, porque se evita que pase la sangre hacia ese sector y así no se irriga. Decúbito lateral a nivel de las orejas, región temporal, hombro, codo, trocánter, la espina lateral de la tibia, los cóndilos laterales de la tibia y los talones. Siempre los talones sufren bastante en estas posiciones, tanto en decúbito dorsal como decúbitos laterales. Acá tenemos movimiento esquemático de la fricción. Paciente con cabecera elevada por gravedad tiende a desplazarse por gravedad. Y obviamente, si el movimiento está en caída, la fricción de la ergosidad de la cama es la fuerza que se va a tangencial que se opone al movimiento. Tenemos la posición de Fowler. Tenemos acá un paciente con todas típico, ¿no?, de todo lo que implicaría altos riesgos de desarrollo de lesiones por presión. Tenemos, por ejemplo, que ya desarrolló un escar en el codo, está deslizándose en una superficie rugosa, tiene incontinencias, y no se mueve, ¿no? Entonces, este paciente tiene un alto riesgo, pues, de desarrollo de lesiones por presión. ¿Cómo se forma? Como ya les comenté, isquemia. ¿Por qué? Presión, fricción, cizallamiento, la presión superando los 32 milímetros de mercurio, va a producir una isquemia localizada. Esa isquemia localizada, si tú la detectas, te das cuenta antes de las 6 horas y simplemente lo movilizas o al paciente, levantas al paciente durante unos segundos, puede ser transitoria y reversible. Pero si ya el paciente pasó las 6 horas en esa posición, nunca se le cambió, entonces el problema se vuelve completamente irreversible. Tenemos este esquema en donde tenemos, hasta acá se entiende, ¿no? Sí, doctor. Bien. Acá tenemos este esquema en donde tenemos el hueso, la zona de prominencia de hueso, tenemos el tejido circundante, tenemos la piel y tenemos el plano de apoyo, superficie de la cama, donde está el paciente, ¿no? Imagínate que este es el trocánter, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar el famoso efecto témpano, ¿de acuerdo? ¿Qué es el efecto témpano? El efecto témpano, ustedes habrán escuchado la expresión la punta del iceberg, ¿no es cierto? Tú ves un témpano de hielo, ves la punta del iceberg, la punta del témpano, y eso es solamente la parte superficial, porque todo el témpano está por debajo y no se ve. Lo mismo pasa aquí. Cuando nosotros vemos una lesión por presión, la punta del iceberg, la extensión y la cantidad de isquemia o necrosis que ha podido haber en ese tejido. Generalmente es la forma de una pirámide invertida en la cual los tejidos más resistentes generalmente son
más resistentes son la piel y menos resistentes son los tejidos profundos, ¿no? La grasa, la fascia, el músculo, las estructuras que rodean ya más cerca a la prominencia de hueso, no son tan resistentes como la piel. Entonces, por eso que aquí dibujamos una pirámide invertida, porque mientras en la parte superficial puede haber este grado de necrosis, en la parte profunda, pues puede haber una necrosis mayor. Entonces, acá nuevamente lo mismo que hasta el hueso, que hasta el músculo, la fascia, la grasa y la piel con su dermis y su epidermis. Tenemos la presión, fuerza perpendicular a plano de superficie. Tenemos una zona que ya ha superado los 32 milímetros de mercurio y se ha formado pues una zona de depresión y una zona en la cual no está llegando irrigación sanguínea. A esa zona la vamos a llamar una zona de isquemia, que va a progresar a una anoxia completa, a una necrosis, la formación de una escara y finalmente cuando cae la escara ya se liquefactúa, produce una necrosis liquefactiva, ya se produce y se forma la úlcera, que ya vendría a ser ya el defecto cutáneo. Así, la presión prolongada en una zona, sumada al sudor, a la falta de movilidad, a las arrugas que hay en la sábana, ¿no? Por la superficie rugosa, en zonas que están mal secadas, lo que va a pasar, esta presión prolongada va a producir una disminución de la circulación sanguínea. Acuérdense, la presión que supera los 32 milímetros de mercurio produce un cese de la circulación sanguínea en un sector, que es la presión de perfusión capilar. Esa presión de perfusión capilar es 32 milímetros de mercurio, produciendo la isquemia de los tejidos, deteniendo completamente la circulación arterial, produciendo un proceso inflamatorio local, eritema de la piel y dolor. Acuérdense que esto vendría a ser la primera fase de la lesión por presión o lesión por presión de primer grado, que es un eritema persistente que no palidece a la digitopresión y que cede una vez ya producida la úlcera. Finalmente, la ruptura de la piel, producción de la úlcera, que se va a producir más necrosis y esta puerta abierta, la pérdida de sustancia abierta puede producir una infección y dependiendo de las intervenciones que hagamos puede ir a la curación. ¿Bien? ¿Cuáles son los factores predisponentes para desarrollo de las lesiones por presión? ¿Cuáles son los factores predisponentes? Eh, la postración es un factor predisponente. La postración es un factor predisponente para el desarrollo de las lesiones por presión. Ahora, mire, por ejemplo, este tipo es una postración completa, dependencia total. Este tipo es una postración parcial, paciente parapléjico. ¿De acuerdo? Este no está postrado, pero tiene factores predisponentes. Desnutrición, edad avanzada, son factores que predisponen a malas evoluciones de las lesiones, ¿de acuerdo? Entonces, hay que saber que los factores predisponentes para el desarrollo de las lesiones por presión son factores intrínsecos del paciente y factores extrínsecos inherentes al medio en donde se encuentra el paciente. ¿De acuerdo? Entonces, los factores predisponentes intrínsecos se van a medir, vamos a poder ver qué factores tiene el paciente y a eso le vamos a tomar una escala y vamos a sacar el riesgo de desarrollo de las lesiones por presión. ¿De acuerdo? A eso se llaman escalas de valoración de riesgo de lesiones por presión. ¿Alguno de ustedes sabe, sabe, alguno de ustedes sabe cuándo
cuando cuando un factor, cuáles son los factores de riesgo o cuáles son las escalas de riesgo para determinar el grado de riesgo que tiene un paciente. ¿Han escuchado de las escalas de riesgo? ¿Alguien? ¿Alumnos? ¿Alguien sabe cómo se llaman las escalas de riesgo de desarrollo de lesiones por presión? Sí, Norton es una. Muy bien. ¿Otra? ¿Otra? Doctor, la de Branden. Braden. Norton y Braden son las dos escalas que tenga que tienen a la mano para poder determinar el riesgo que tiene un paciente de desarrollo de UPP. ¿Ya? Un segundo. Bien, entonces los factores intrínsecos, y acá vemos tres, pueden ser temporales o permanentes. Mira, en este caso la postración, esta postración, por ejemplo, de un paciente puede ser permanente o puede ser temporal. Deme un ejemplo de una postración temporal. Temporal puede ser una fractura, doctor. ¿Cómo? Una fractura. No, depende de dónde esté la fractura, ¿no? La fractura. Mira este caso. Este caso es un paciente, porque una fractura, pues el paciente depende de la fractura, ¿no? ¿Qué fractura tenga? Mm, Por una CB, doctor. A ver, Me refería a le una voy a, fractura le voy a ayudar, de, ¿ya? una fractura de pelvis, decía doctor. Una fractura de pelvis, ya, puede ser, puede ser. Te voy a dar un caso, por ejemplo, ¿ya? Un caso en el cual el paciente esté así y de pronto se recupere, ¿no? Por ejemplo, en el COVID. Hay pacientes con COVID que han estado entubados, sedados completamente, inmóviles completamente, en posición prono y que han estado en estancia en UCI por largo tiempo y después se les pasó el COVID, mejoraron y después volvieron a caminar. ¿Sí o no? Sí, doctor. ¿Conocen casos así? Sí, sí, doctor. Claro. Otro de esos casos así es el síndrome de Guillain-Barré. Igualito. Son personas que tienen una postración, pero completa y severa, con todo lo que implica, porque este paciente, por ejemplo, que está así, está intubado, está inconsciente, está sedado, se deposita, se orina y lo limpian y le atienden de esa manera, completa dependencia, y hay pacientes que tienen completa dependencia, pero no siempre se quedan así. Pueden pasar un periodo de esta manera, un mes, 2 meses, y luego se recuperan. Y de esto vamos a hablar, porque hay que tomarlo en cuenta. ¿Para qué nos sirve tomar en cuenta esto? Para el pronóstico de las lesiones por presión. Un paciente, ya, digamos que tenemos dos pacientes con úlcera por presión sacra grado 3. ¿Ya? Uno de ellos es un paciente adulto mayor que tiene 100 años, que tiene cáncer de próstata diseminado en todo el cuerpo, pulmones, está tomado, postración, desnutrición crónica, está con hipoalbuminemia, tiene una albúmina de 1.3, hemoglobina de 5,
¿De acuerdo? ¿Ya? Y por otro lado tenemos un paciente con COVID, que está estable, que está en parámetros normales, tiene su hemoglobina de 13, albúmina de 4, está sedado, completamente postrado, y y tiene una UPP sacra grado 3. Los dos están postrados, los dos están intubados, los dos están... ¿A cuál de los dos reconstruyo? O los reconstruyo a los dos. Tienen tres opciones. Les reconstruyo a los dos la úlcera, los manejo conservadoramente a los dos, o los manejo de manera conservadora a los dos. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de ese caso? A ver. Vamos a ponerlo así. Paciente A, el anciano, y paciente B, el COVID. Ya. ¿A cuál de los dos vamos a reconstruir? ¿A los dos? ¿A solo el A? ¿A solo el B? ¿O a ninguno de los dos? Al COVID, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este paciente anciano es un paciente que ya está al límite de su vida. Su pronóstico es malo. Probablemente ese paciente no va a vivir. Y si vive, vivirá unos meses, pero nunca va a volver a caminar. ¿Usted cree que ese señor va a volver a caminar? ¿Ah? No, No, doctor. ya no vuelve a caminar. Ese paciente ya, su función de caminar ya fue. En cambio, el paciente B es un paciente que le pasa esto, se va a reincorporar y va a volver a caminar. Esa es la diferencia. Entonces, eso lo vamos a ver en indicaciones de la cirugía reparadora. Hay indicaciones absolutas, hay indicaciones relativas, hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas también. Bien, en el caso de lo que son lesionados medulares, en ellos tenemos el caso de pacientes que no se movilizan y lo más frecuente es que les aparezca por la silla de ruedas las lesiones por presión isquiéticas. ¿Ya? Entonces, factores de predisposición. Como les mencioné, intrínsecos, propios del paciente, extrínsecos, inherentes al medio. Ejemplo, pérdida de la función sensitiva y motora impide la percepción. Mira, este paciente de acá. ¿Ok? El paciente postrado en silla de ruedas. Pérdida de la función sensitiva y motora a este nivel. No siente ni puede moverse, por ejemplo. Este es un factor para que lo predispone a una lesión por presión, porque el paciente al perder la sensibilidad no siente la necesidad de cambio de posición y se queda ahí. Otro factor, la disminución de la percepción no presiente la necesidad posicional del cuerpo. Ejemplo, las neuropatías. Pacientes, por ejemplo, que tienen enfermedades metabólicas como la diabetes, o pacientes que tienen, por ejemplo, infecciones por, por virus HTLV1, por ejemplo. Deficiencia nutricional. La deficiencia nutricional es importantísimo porque la deficiencia nutricional va a atacar la integridad de la piel. No tienen buena elasticidad, la piel lafaneras, piel quebradiza, ¿no?
El sobrepeso, la delgadez extremas y la edad. A más edad, mayor fragilidad. Ustedes habrán visto esos abuelitos que tienen la piel como una cebolla, como tele cebolla. Es porque la fragilidad de la piel, la pérdida de elasticidad, pérdida de fibras elásticas y colágenas, permiten pues que la piel se vuelva incluso hasta transparente, ¿no? Y la permanencia en silla o en cama va a reducir la movilidad. Los factores, sigamos con los intrínsecos. ¿Qué otro factor intrínseco tenemos? Prominencia de huesos. Tenemos la clásica, pues. La porción trocantérica del fémur. En la cadera se echan, acá está la piel y ¡pam! Mientras más grande sea la prominencia de hueso, más tiempo el tiempo de postración, prominencia de hueso, se genera la lesión por presión. Pérdida de la sensibilidad de la región, lo hemos dicho, en pacientes postrados usuarios de silla de ruedas. Disminución de la resistencia del tejido a la presión, pacientes con piel muy delgada, en pacientes, por ejemplo, muy mayores. Mal estado general o estado general deficiente. En general, el estado general, si es bueno, no pasa nada. Pero si el paciente está mal en estado general, eso va a condicionar también a una disminución de los mecanismos de defensa, una disminución de las proteínas circulantes y la espasticidad también. Pacientes generalmente esto en lesionados medulares que tienen espasticidad de los miembros inferiores, hipertonía, ¿no? No hay cambios de posición de las articulaciones. Esa espasticidad produce, pues, un aumento del riesgo de las lesiones por presión. Y tenemos los factores extrínsecos. Bien, los factores extrínsecos. Y los factores extrínsecos, pues, son los elementos mecánicos, ¿no? Pues la presión, el cuerpo, cuando pones la cama muy dura, pues, por ejemplo, una cama dura. La fricción, inevitable, que está ya condicionada por el movimiento y que se va a oponer al movimiento del cuerpo, sobre todo en el roce de la piel y la superficie, ¿no? Que se opone al movimiento ejercido por la gravedad. Cizallamiento, humedad, pacientes con incontinencia urinaria, pacientes con incontinencia fecal o con doble incontinencia. Y tiempo, influye en factores anteriores. Humedad, tiempo. Bien. ¿Qué otros factores extrínsecos tenemos? Maceración. Hablamos de la humedad, ¿no es cierto? La humedad por la incontinencia. Maceración del tejido. El tejido muchos ratos sumergido sobre líquido, heces, orinas, se va a macerar y se va a, a volver susceptible y más frágil para que se rompa y se generen heridas. La presión excesiva y sostenida por el elemento de apoyo también es una de los factores extrínsecos. Bien, esto ya lo estuvimos viendo. Decúbitos donde eran los más frecuentes es en la sacra, la zona más campeona para desarrollar lesiones por presión. Pero también existen en estas otras posibilidades, ¿no? La oreja, el acromion, unas costillas, el acromion por acá, ¿no? El trocánter, el cóndilo mayor. En el decúbito prono, en la época del COVID, hubo más aumento de las lesiones por presión que estaban en la cara, en la región malar.
Aquí no es acromio, por si acaso, acá es frente, no se confundan, ¿ya? De región frontal. Ya, en la cara, en la cabeza, más frecuentemente fue en la región malar. En las mamas, en los genitales, en las rodillas, en los dedos. Bien. Aumentó bastante en el decúbito prono estas regiones porque los pacientes de COVID se les ponen decúbito prono y a veces no los movilizaban. ¿Qué más tenemos? Tenemos el paciente postrado en silla de ruedas, ¿no? Postración en silla de ruedas más frecuentes está en la región sacra y en la región isquiática. Esas son las reinas de las lesiones por presión en silla de ruedas. También lo hemos visto en talones, en pies, en zonas de la escápula, ¿no? En la zona poplitea. Pero más frecuentemente es en la zona isquiática, ¿no? O sea, en silla de ruedas, un paciente usuario de silla de ruedas, siempre la isquiática gana. Bien, el valor clínico, ¿cómo se valora clínicamente una lesión por presión? Primero, tienes que saber que las lesiones por presión son de manejo multidisciplinario. No lo maneja una sola rama, una sola especialidad. Generalmente se maneja de la mano con otras carreras. El médico tratante con enfermería y luego especialidades. Las lesiones por presión empeoran conforme pasa el tiempo y no van a cicatrizar a menos que las causas de fondo sean tratadas. Las lesiones por presión es una lesión isquémica de naturaleza mecánica. Entonces, si al paciente tú no lo mueves, no lo rotas, no lo cambias de posición, se va a seguir produciendo. Así le compres la crema que le compres. Muchos pacientes vienen y dicen, doctor, yo tengo mi abuelita en Estados Unidos y ahí yo compro la crema que usted me diga. Siempre es la clásica, así lo escucho diario, creo, ¿no? Que me habla alguien diciéndome que tiene alguien que vive supuestamente en Estados Unidos y que en Estados Unidos la crema más, lo mejor que hay. Y resulta que, bueno, eso no importa, ¿no? Porque lo que importa es la movilización. Porque si tú le quitas la presión en una zona que está aprisionada, pues esa zona se va a irrigar y ya no se va a formar. Ya no se va a formar la lesión por presión. Bien, tenemos lo que ustedes mencionaron, las escalas de Braden y la escala de Norton. Estas escalas son instrumentos que son los más importantes y más usados para identificar a pacientes con riesgo de desarrollo de lesión por presión. Así tenemos que la escala de Norton nos evalúa 5 parámetros: el estado físico, el estado mental, la movilidad, la actividad y la incontinencia. Bien, el estado físico se va a dividir, mientras mejor sea un parámetro, más alta nota va a tener. Quiere decir que a menor valor de la escala de Norton, mayor riesgo de desarrollo de lesión por presión. Es como jalar a un alumno, ¿no? Si el estado físico es bueno, le vas a dar 4 puntos. Si el estado mental es alerta, le vas a dar 4 puntos. Si la movilidad es completa, le vas a dar 4 puntos. Si deambula solo, 4 puntos. Y si no tiene incontinencia, le vas a dar 4 puntos. Pero así, si tiene incontinencia ocasional, le vas a dar 3 puntos. Si la incontinencia es siempre, le vas a dar 2 puntos. Y si tiene doble incontinencia, tanto fecal como urinaria, entonces le vas a dar 1 punto.
Pero a todos les repartes un puntito, aunque sea. De eso vas a sumar y vas a tomar nota de cuánto tiene de Norton y vas a clasificarlo en leve, moderado y severo. El riesgo leve o sin riesgo, mayor de 16 puntos, ¿no? Si tienes un paciente que te saca más de 16, el paciente no tiene riesgo de desarrollo de UPP. Así tenemos la escala de Braden, Bergstrom, que es lo mismo, pero evalúa 6 parámetros, no evalúa 5. Evalúa la percepción sensorial, la exposición a la humedad, la actividad del paciente, la movilidad del paciente, la nutrición y el riesgo de desarrollo de lesiones cutáneas. Entonces, la percepción sensorial la vas a clasificar igual en 4. Si está completamente limitada, si está muy limitada, o si está ligeramente limitada, o si no tiene limitaciones. Igual con la exposición a la humedad, ¿no? Si está constantemente húmeda, si está húmeda con frecuencia, si está ocasionalmente húmeda o si raramente se encuentra húmeda, ¿no? Entonces eso es puntaje del 1 al 4. Y así vas a sumar y dependiendo de tu suma, si el riesgo es, si te sale que tienes más de 14 puntos, si tienes más de 14 puntos, ya vamos a hablar de un riesgo moderado. Si tienes más de 15 puntos, ya estamos hablando de una disminución dramática del riesgo. Bien, acá están los grados de lesiones por presión. El famoso primer grado. Antes de esto les voy a poner un videito, ¿ya? ¿Ya pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver el video? Sí, doctor. Le voy a quitar el sonido. Este video es una colaboración del doctor Félix Farías, que era profesor de ustedes, ya no está trabajando de profesor, pero era un querido docente, maestro. Bien, aquí en este video vamos a ver primero los grados, ¿no? Las lesiones de las lesiones por presión. El grado 1, eritema que no palidece la dígito presión. Esa es la visión clásica.
de los grados de lesiones por presión. No se confundan, porque aquí en estas clasificaciones parece que fuera de afuera hacia adentro, ¿no? Grado 1, en orden grado 2, en orden grado 3, en orden grado 4, van progresivamente. Pero ya les enseñé de que es un efecto témpano, que es una pirámide invertida. Si nosotros vemos el grado 1 acá, por dentro está peor, famosa pirámide invertida. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que estas clasificaciones han sido hechas para manejo no solo de los médicos, sino también lo manejan las enfermeras, lo maneja el personal técnico. Es como una convención, ¿no? Entonces, están diseñadas para ser de uso ectoscópico, porque tú no tienes una resonancia a cada rato como para poder clasificar una lesión por presión mediante resonancia magnética, ¿no? Entonces se hace lo que supuestamente se ve ectoscópicamente. Entonces, las lesiones por presión de primer grado son unas lesiones epidérmicas, ¿no? Que no palidecen a la dígito-presión, ¿de acuerdo? Las de segundo grado son unas lesiones supuestamente de espesor parcial, daño en la dermis, puede asemejar una quemadura de segundo grado. Las lesiones de tercer grado son lesiones de espesor completo, aquí aparecen las llamadas escaras, y la grado 4 ya es con compromiso fascia, hueso, músculo, fístulas, etcétera. Bien, pero son ectoscópicas, no se ajustan a la fisiopatología, ¿ya? Acá tenemos una lesión de primer grado. Vean, por favor, cómo la lesión es un eritema que no palidece a la dígito-presión. Le haces dígito-presión y palidece mínimamente, pero sigue rojo. Sigue rojo. Eritema que no palidece a la dígito-presión. Segundo grado, supuestamente de espesor parcial. Se facela de la segundo grado. Solamente llega supuestamente a dermis, ¿no? Tercer grado, una escara. No sabes qué cosa hay debajo de esa escara, ¿no? Debajo de esa escara puedes encontrar tejido necrótico, ¿no? Tercer grado, acá está la escara. Muy bien. Igual, tercer grado, no se sabe qué cosa hay abajo, ¿no es cierto? Se sabe que se ha muerto la piel completamente, espesor completo, pero no sabes hasta dónde va a llegar, ¿no? Se espera de que sea solamente hasta la grasa. Y este es cuarto grado. Cuarto grado, mire, ya salió la escara, ya salió todo el tejido muerto, y aquí se puede ver el hueso. Cuarto grado. Acá tenemos una de tercer grado con pérdida parcial de la escara. Acá tenemos una lesión, también tercer grado, pero con bursa. Esta es la famosa bursa. Como mete la pinza. ¿Está? Ven cómo entra la pinza y la piel todavía está con vida. Sí, ahí está. ¿Bien? Acá tenemos una lesión por presión infectada. Nótese el eritema, mira, el eritema, compara este eritema, mira cómo el examinador le pone el dedo y rápidamente se pone pálido. Mire, pone el dedo, pálido y rápidamente se enrojece. A comparación del eritema que no palidece la digitopresión fácilmente, mire. Esta es una lesión de primer grado a comparación de una lesión por presión infectada.
¿Ve? Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Esta es la diferencia entre una lesión por presión infectada, que es signos de flogosis, a una lesión, ¿no? Un eritema persistente, ¿no? Bien. Acá tenemos una cuarto grado, recidivada, mira. Es un paciente con fracaso terapéutico que tiene múltiples fístulas, ¿no? Postrado crónico, múltiples fístulas, múltiples UPPs. También fracaso terapéutico, múltiples UPPs, lesionado medular. Tiene acá el corte de lo que se le ha hecho ya antes. Previamente se le ha hecho un colgajo. Quiero que se guarden esta imagen, porque esta imagen es lo que pasa cuando no se respeta el hecho de querer hacerle la cirugía, porque sí, ¿no? O sea, vamos a reconstruirlo, sí, lo reconstruimos como sea, y miren, al final el paciente nuevamente recurre en la UPP y acá está el colgajo. O sea, le operaron a este paciente. Un cirujano le hizo un cierre completo de esta herida y mira cómo ha recibido. ¿De qué sirve hacer una cirugía si va a volver a recurrir? ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? No, doctor. Bien, lo mismo. Grado 1, eritema que no palidece la digitopresión. Grado 2, llega a dermis superficial y profunda, úlcera de espesor parcial. Grado 3, espesor total, que destruye la dermis epidermis hasta tejido graso muscular. Y grado 4, que llega a periósteo hueso. ¿De acuerdo? Úlceras complejas. Lo mismo que hemos estado viendo, acordarse que estas clasificaciones no se ajustan a descripciones fisiopatológicas, sino obedecen más bien a solamente de un elemento netamente descriptivo y ectoscópico. Igual el tema que no palidece. Acá tenemos porcía, ¿no? En silla tenemos en región isquiática, típica. El tema que no palidece, estadio 3, pérdida de tejido, espesor total, que implica lesión, necrosis, tejido celular subcutáneo, pero no se extiende hasta la fascia, según el estadio 3. Y el estadio 4, pérdida de espesor completo hacia ya planos más profundos, ¿no es cierto? Estadio 4. Bien, lo mismo, progresivo, no toman en cuenta la fisiopatología, no está el témpano, pero nosotros sabemos que si hay presión acá y hay necrosis en medio. Ya. Acá tenemos que hacer también diagnósticos diferenciales. Las lesiones por presión a veces pueden confundirse. Y hay varios tipos de lesiones con las que tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Tenemos lesiones por insuficiencia venosa, lesiones por insuficiencia arterial isquémica, lesiones por, por alteraciones neuropáticas, tenemos por neoplasias. Este es el diagnóstico diferencial, ¿no? Si tienes una herida, está en el tercio distal de la pierna, hay sensación de pesadez, que mejora cuando se elevan los miembros inferiores, son poco profundas, los bordes son irregulares, se acompaña de una dermatitis purpúrica, puedes decir que es una trombosis. Y lesiones por ejemplo, varicosas, ¿no? Las famosas úlceras varicosas. Tienes una lesión también en la pierna, que la pierna está helada, hay claudicación intermitente, levantas el miembro inferior para examinar y no lo soporta, aumenta el dolor cuando le levantas el miembro inferior, hasta es una insuficiencia arterial, ¿no? Hay pérdida de ojos cutáneos, son lesiones profundas, no tienen mucho tejido de granulación, ¿no? También en arteriosclerosis, diabetes mellitus y insuficiencia vascular tipo arterial, ¿no? Y neuropáticas,
en la planta del pie, en la cabeza de los metatarsianos, son profundas y también se da en las diabetes y otras neuropatías. Neoplásicas también hay que ver dónde está la neoplasia. El hecho de que una persona tenga una lesión por presión, una úlcera varicosa, una úlcera, no, por neoplasia, o sea, no le quita que pueda desarrollar una neoplasia, ¿no? Entonces, fotoexposición, lesiones hipertróficas, hiperplásicas, ¿no? Y asociadas a cáncer de piel. Tratamiento, objetivos. Los objetivos del tratamiento es prevenir las complicaciones de infección sistémica, prevenir de que la úlcera existente se haga más grande, prevenir de que existan úlceras en otros lugares, cierre de la úlcera por cirugía. Bien, como el mejor tratamiento para las lesiones por presión es la prevención. Hay que dar, porque son, como ya les mencioné, lesiones por dependencia. Entonces, en estos casos, la atención es 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay que eliminar la presión y el tiempo en el cual el paciente está sometido a altas presiones. Hay que hacerle cambios posturales, hay que hacerle movilizaciones activas y pasivas. Pacientes postrados en cama, cambios 2 a 3 horas, rotación en los 4 decúbitos. Paciente sentado, emplear dispositivos como colchones de látex, los famosos colchones antiescaras, ¿no? Y de repente utilizar apósitos hidrocoloides para proteger las zonas más susceptibles a la presión. Tenemos, por ejemplo, estos colchones neumáticos, colchones de presión alterna, colchones de agua, colchones de goma espuma. ¿Cómo eliminamos la fricción? Evitar arrastrar al paciente, ¿no? Eso depende también de la formación del cuidador, ¿no? Si el cuidador no tiene formación, simplemente lo arrastra al paciente para ponerlo en un sitio. Eso ¿cómo se llama? Hay que ver la formación de los cuidadores, ¿no? Eliminar la humedad, mantener la piel, valoraciones frecuentes, evitar la maceración, atención de los pliegues cutáneos, masajes con cremas hidratantes, no uso de hules. ¿Por qué? Porque los hules son impermeables y tienden a acumular líquidos. Si el paciente se orina, se queda la orina ahí y se tiende a macerar el tejido. Hay que utilizar más bien absorbentes, bolsas colectoras cuando hay incontinencia. Y el estado nutricional, ¿no? Que debe ser ricas en proteínas. Así tenemos que el tratamiento de una úlcera va a ser, primero, evaluando los riesgos, anamnesis, examen físico, estado nutricional, comorbilidad, factores intrínsecos, extrínsecos y escalas de riesgo. Norton-Braden. Un paciente susceptible y si tenemos cuidadores que están formados. Bien, en un paciente susceptible se forma una úlcera. ¿De acuerdo? La úlcera, vamos nosotros a hacer una actuación básica y específica. Depende del grado de lesión por presión. Si la lesión por presión es inicial, está iniciando, podemos adoptar ojo, si tenemos un paciente que tiene alto riesgo de lesiones por presión, que no ha desarrollado una lesión por presión, o la lesión por presión está en los primeros estadios, entonces las actuaciones son básicas. Hay que dar medidas antipresión, tratamiento postural, movilización precoz, cuidado de la piel y específicas. Para esto ya es
cirugía, ¿no? Debridamiento quirúrgico, eliminamos necrosis, eliminamos infección, limpieza diaria. Bien, este esquema de cómo se abordan los diferentes estadios. Y acá está lo mismo que hemos visto. Estadio 1, eritema que no palidece. Estadio 2, pérdida parcial. Estadio 3, pérdida completa. Estadio 4, pérdida completa con ya que atraviesa ya la fascia muscular profunda, ¿no? Que puede acompañarse de osteomielitis. Procedimiento general, ver la UPP, registrarla, curar. Esto es importante, sobre todo para elementos legales, porque a veces los pacientes llegan a sus manos, si ustedes no examinaron y no registraron que tenía una UPP, luego el familiar va a decirles que a ustedes o su personal a su cargo le causó la UPP y le puede generar un problema médico legal. Identificación de la UPP, registro. Limpieza de la úlcera, aplicar apósitos sin recordar, sin cortar, cuidados generales. Limpiar, curar, secar. Apósitos, puede utilizar un apósito hidrocoloide, un apósito protector en estadio 1. En estadio 2 también se puede producir colocar un apósito hidrocoloide y en el estadio 3 ya son apósitos que ya son absorbentes, ¿no? Hidroreguladores le dicen porque son absorbentes, tienen a retener líquido y dejar la herida seca, ¿no? En el caso de las lesiones de primer grado, no hay necesidad de recambios seguidos, pero en el segundo grado, dependiendo del deterioro. Y 3 y 4 sí tienen bastante exudación, así que su recambio es rápido. Procedimientos específicos. Si hay flictena, o sea, si hay una ampolla, perforar y seguir el procedimiento. Valorar cantidad de exudado en la aplicación. Aplicar fenitoína tópica, bueno, esto no lo usamos, ¿no? En este caso, el autor ha utilizado este medicamento, pero si hay flictena, nosotros curamos normalmente, podemos utilizar nitrofurazona, podemos utilizar, dependiendo de la topicoterapia que tengamos disponible. Podemos utilizar, por ejemplo, iones de gel de plata iónica, ¿no? Igualito, cuando facelamos, debemos hacer el deprimimiento. Y si no, si es muy profunda, el debridamiento quirúrgico, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, rellenar el saco de la úlcera con un material hidroactivo, por ejemplo, las fibras de alginato de calcio y encima colocar un apósito hidrocoloide. Bien, las úlceras de primer grado, medidas antipresión, cambios posturales, uso de colchones, todo lo que es prevención. Úlceras entre el segundo y el cuarto grado, ya hablamos ya de curación, ¿no? Si es posible, hacer un cultivo y un antibiograma, si es que vemos también signo de flogosis, y si existe infección, tratar la infección y a la vez la lesión por presión, la úlcera. Si el antibiograma después del cultivo nos da algún germen específico, hay que darle tratamiento específico. Si no hay infección, continuar con las curas de la lesión por presión. Ahora, la curación es lavado, agua y jabón. Puede haber debridamiento quirúrgico, debridamiento autolítico, debridamiento enzimático. O sea, hay varios tipos de debridamiento, ¿no? Incluso hay un debridamiento biológico que es con mosca, que es la Lucila sericata, que no lo hacemos, que es básicamente teórico, ¿no? Que existe dentro de la bibliografía, pero no lo hacemos, ¿no? Nosotros no lo hemos hecho nunca, ¿no? Apósitos hidrocelulares o apósitos hidrocoloides, agentes hidroactivos que van a permitir disminuir la humedad del interior de la lesión por presión. Y el tiempo de la curación va a depender de la extensión y la profundidad de la úlcera, de las condiciones generales del paciente, de la técnica y del cuidado. Bien, el tratamiento quirúrgico reconstructivo. ¿Hasta acá hay preguntas? Doctor, buenas tardes, una consulta.
Diga, ¿Cada cuánto tiempo se tiene que cambiar de posición al paciente? según lo habitual y en nuestra guía de práctica clínica dice cada 2 horas, pero lo ideal es cada 30 minutos. ¿Por qué? Yo le invito a que haga usted una prueba. Siéntese usted en una silla y no se mueva para nada 1 hora. Yo le aseguro que a los 30 minutos ya tiene dolor. ¿Me entiende? Y su cuerpo mismo le pide a usted de que se cambie de posición, que se movilice un poco. Entonces, esa movilización inconsciente que nosotros hacemos es la que permite la irrigación del tejido. En los pacientes que están postrados crónicos, que tienen dependencia a un cuidador, esa función se ha perdido. ¿De acuerdo? Pero bueno, sí, está aceptado cada 2 horas, ¿no? Lo ideal es cada 30 minutos. Si tienes un familiar, cada 30 minutos es lo ideal. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos entonces. El tratamiento quirúrgico reconstructivo. Bueno, nuestro tratamiento quirúrgico va a seguir la misma línea que la escalera reconstructiva, de lo más simple a lo más complejo. Y como sabemos, cada paciente es un mundo y cada lesión es un mundo. Hay lesiones que son pequeñas, hay lesiones que son medianas, hay lesiones que son grandes, hay lesiones que son demasiado grandes. Entonces, de eso va a depender de la elección del tratamiento quirúrgico reconstructivo y tenemos que ver los principios básicos. Cuando tenemos una UPP, debemos saber de que esa UPP tiene una bursa. Entonces hay que sacar esa bursa, hay que hacer osteotomía para remover el hueso, hay que rellenar los muñones y no dejar espacios muertos, o si no se complica, se nos hace seromas, ¿no? Revestimiento y finalmente revestir con colgajos si es que es necesario. Y si el colgajo es muy grande y deja un defecto secundario muy grande, podríamos injertar el defecto secundario, ¿no? Entonces, primero el debridamiento, ¿no? ¿Cómo es el debridamiento? El debridamiento es quirúrgico, se retira la bursa, ¿no? Mediante técnicas quirúrgicas, hay una técnica que se llama la técnica del pseudotumor de Guttmann para retiro completo de la bursa y la osteotomía de la prominencia de hueso. Osteotomía para remover el hueso y que ya se aplane esa prominencia de hueso. Y seleccionar el procedimiento, dependiendo, el colgajo lo vamos a seleccionar dependiendo de la localización de la lesión por presión. Las opciones de cobertura quirúrgica de UPP, hay diferentes tipos de colgajos y van a depender de muchos factores, si es que tiene o no cirugía previa, etcétera. Acá tenemos, por ejemplo, cómo eliminar la úlcera, la bursa y la cicatriz periférica. Tenemos una UPP, una lesión por presión, a la cual hemos puesto agua oxigenada y azul de metileno por dentro. ¿Para qué? Para pintar el lecho de la úlcera. Una vez que ya lo pintamos, colocamos en su interior una gasa. Y aquí está, esta primera foto es ya el lecho interno pintado y la gasa colocada. Entonces se forma una pseudotumor. Se saca, se corta y se comienza a retirar todo ese tejido y se hace una remoción del hueso, se hace un limado o si no también con unos osteótomos el retiro de esa prominencia de hueso. Una vez retirada, diseñamos un colgajo. En este caso es un colgajo de rotación y se tapa el defecto. Esto es la lesión por presión en forma de pseudotumor. En su interior hay una gasa y lo hemos sacado así para que nos facilite el retiro de esa bursa.
Bien. Bien, antes de la reparación hay que ver dónde está. Generalmente las lesiones por presión son, son en decúbito ventral. Entonces, para esto, tú tienes que tener en cuenta que el paciente debe estar boca abajo con un entrenamiento previo de por lo menos 20 días. Mantiene el alineamiento, impide la flexión de la cadera y rodillas. Si el paciente no tolera el decúbito ventral y tú le vas a hacer una lesión por presión sacra, es posible que el paciente pues, se eche sobre tu colgajo, sobre tu sitio reparado y con la presión del el peso de su cuerpo lo pueda, pues, puede ejercer demasiada presión y abrir las suturas. Y puede haber dehiscencia de suturas. Entonces, todo eso hay que tener en cuenta al momento. Claro, que el hecho que un paciente no tenga costumbre o no esté acostumbrado o acondicionado al decúbito ventral no implica de que ese paciente, pues, no se le va a operar, ¿no? Pero hay que evaluarlo. Bien, las indicaciones de cirugía van a ser que el paciente tenga buen estado general, porque son cirugías programadas, ¿no? Un examen físico y laboratorio pertinente. Salvo pues que sea para una limpieza quirúrgica en la cual tú no lo vas a reconstruir. Ahí sí, pues si la lesión está infectada y tienes que entrar porque tienes que limpiarlo, puede estar justificada, pero si vas a hacer una cirugía reparadora, no. El paciente tiene que tener buen estado general, el examen físico adecuado y tiene que tener pues un nivel de proteínas óptimo. Pues no pega tu colgajo. Y lo único que vas a hacer es causarle más daño al paciente. O sea, lejos de ayudarlo, lo vas a empeorar. Que la úlcera esté limpia, que no tenga espasticidad y que el paciente esté concientizado de la preparación preoperatoria y del posoperatorio. ¿Cuáles son las contraindicaciones relativas a la cirugía? Inherentes al paciente que tenga una patología grave concomitante, por ejemplo, si tiene un TEC, un trauma abdominal reciente, una cardiopatía o tiene una diabetes, entonces ese paciente no se puede intervenir. Primero tiene que solucionar su problema de fondo, que es el que acarrea y que pone en peligro su vida. Paciente que no cumple alguno de los requisitos del estado óptimo. Úlceras sucias, que no esté adaptado al decúbito ventral, que haya espasticidad y el paciente que no colabore. Una contraindicación relativa de cirugía es inherente al medio, pues. Que primero que estemos en un centro que no cuente con el personal entrenado, que no tenga una cama adecuada, que no tenga quirófano, no lo vas a operar, pues. Tienes que derivarlo. Lamentablemente, estas lesiones, cuando tú las operas, necesitan soporte, porque ante una complicación no vas a tener cómo actuar, así que es mejor derivarlo al centro en donde sí tengan o cuenten con los medios necesarios para poder ayudar a este paciente. Se debe evaluar la posibilidad de adaptar el lugar o derivar al paciente para operarlo en otro centro. ¿Cuándo no operas a un paciente? Paciente senil con un deterioro irreversible. El ejemplo del comienzo, pues, el abuelito de más de 100 años, con demencia senil, con un cáncer avanzadísimo, que no va a vivir, cáncer terminal, caquexia, no vas a operar ese paciente hipoproteinémico, un paciente que lo único que vas a hacer es maltratarlo, ¿no? El tratamiento va a ser limitado a limpiezas quirúrgicas, curaciones. No son tributarios de cirugía reparadora. Así tenemos que nosotros utilizamos en su mayoría colgajos. Y los colgajos son transferencia de tejido, ¿no es cierto? Un colgajo es una transferencia de tejido de una zona donante a un lecho receptor con un pedículo vascular. ¿Y qué colgajos vamos a utilizar? Dependiendo de dónde se ubique la lesión por presión. Porque las lesiones se van a reconstruir dependiendo del sitio anatómico en donde se ubique. Porque los objetivos de la intervención, ¿cuáles van a ser? Primero, retirar la úlcera, reparar para que el paciente pueda pues, reiniciar sus actividades, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, si tienes una UPP sacra, puedes
plantear inicialmente un cierre primario, y si no, un colgajo cutáneo, un colgajo de avance, un colgajo pediculado, fasciocutáneos, músculo-cutáneos. Colgajo de glúteo mayor en BY es el más utilizado. Para las UPP trocantéricas, el colgajo miocutáneo del tensor de fascia lata y del vaso lateral son los más usados, y colgajos perforantes anterolaterales del muslo auditor. Las UPP isquiáticas, se puede usar un colgajo de glúteo mayor también, un colgajo de avance posterior en BY, también se le conoce como colgajo de hamstring, y colgajo de perforantes grácil o abductor mayor. Acá tenemos el esquema de úlceras sacras. ¿Qué colgajos tenemos acá? Viabilidad, tenemos colgajo, músculo cutáneo y glúteo mayor. Bien, el más usado es el BY de avance. Y como pueden ver acá, cierre directo, injerto de piel, colgajo cutáneo, todo esto es la escalera reconstructiva, ¿no? Las opciones siempre van a ir en orden de la escalera reconstructiva. Acá tenemos, por ejemplo, un ejemplo de la reparación de la región sacra en un colgajo de transposición dermograso. Esta es la úlcera, este es el colgajo. Todo esto aparte vino a cubrir la úlcera y se cerró el efecto secundario. Este es un colgajo bivediculado, se cortó, y el colgajo descendió. Y esta zona le injertaron. Tenemos colgajo BY de avance. Acá tenemos, por ejemplo, en isla, ¿no es cierto? Un colgajo de glúteo en isla se ha rotado y esto ha pasado a cubrir este defecto. Colgajo de rotación. También un colgajo BY para lesión isquiática, pero de glúteo, ¿no? También el otro era el colgajo hamstring, ¿no? Que iba en la parte posterior, también llamado colgajo isquiotibial, ¿no? Acá está en BY. Colgajo gracilis. Y este es el que le dije, el hamstring, BY. Colgajo viene de la parte posterior de acá. Se levanta todo, se moviliza todo ese tejido. Acá hay un ejemplo. Tenemos una úlcera isquiática. Se moviliza todo el colgajo hamstring y se tapa la lesión. Tenemos trocantéricos. Este es colgajo de tensor de la fascia lata. Hay complicaciones, como en todo procedimiento quirúrgico, puede haber complicaciones como necrosis del colgajo totales o parciales. Pueden haber infecciones de donde sacas el colgajo, la zona donante. Puede haber infecciones del mismo colgajo. Pueden haber hematomas, pueden haber fístulas, pueden haber disencias de suturas. Se puede perder completamente el colgajo. Eso es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, ¿Alguna pregunta? ¿desde qué grado? Sí, doctor. ¿Desde qué grado el UPP es quirúrgico? Las lesiones de UPP se consideran quirúrgicas a partir del tercer grado. Gracias, doctor. Sí, las lesiones de UPP son quirúrgicas a partir del tercer grado de UPP. Bien, entonces damos por finalizar la clase. ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Damos por finalizar la clase entonces. Que les vaya muy bien el día de hoy en Gracias, sus doctor. clases. Hasta luego, doctor. Hasta luego.